Muy bien, bienvenidos de nuevo. Esta es la segunda parte de los videos sobre el modelo de Romer de 1990 y acá vamos a desarrollar a partir del planteamiento que hicimos la clase pasada de los tres sectores, vamos a plantear la solución del modelo y el problema de maximización de cada uno de los agentes que están involucrados en estas decisiones. Para esto vamos a empezar primero con el sector de bienes finales, que como lo discutíamos la clase pasada, este sector es competitivo. Entonces las firmas van a maximizar sus beneficios escogiendo la demanda por trabajadores que trabajan en este bien final y para cada una de las variedades que usan de bienes intermedios van a escoger esa sucesión de cantidades, maximizando esta función de producción que va a ser una función muy parecida a la Cobb-Douglas, pero la clave es que se están mezclando las variedades y esas van creciendo. Entonces les voy a recordar, esas van creciendo con las ideas que se van dando en la economía. Ahorita vamos a hacer más énfasis en esto. Pero entonces esta es la función de producción que habíamos planteado la clase pasada y se paga un salario que va a ser el salario para los trabajadores del sector productivo y menos el precio que tienen que pagar, que lo vamos a llamar PJ de T por cada una de estas J variedades que están consumiendo. Entonces las condiciones de primer orden en este caso para estos agentes son las siguientes. Primero, si sacamos la derivada con respecto al trabajo, a la demanda, es decir, la demanda por trabajo en el bien final, sacando la derivada obtenemos el producto marginal del trabajo, que es el que usualmente tenemos, multiplicado por este compuesto o esta forma de agregar los bienes de capital intermedios que se usan en la producción del bien final, y por acá tenemos que esto es igual al W de T. Entonces en este caso podemos despejar esta ecuación y tenemos, como es usual, la demanda por trabajo de esta productor de bienes finales. Y esta va a ser la ecuación que vamos a llamar nuestra ecuación 1. Muy bien, sacando la condición de primer orden, si derivamos esa misma ecuación, pero con respecto a cada una de las variedades de capital que vamos a usar en la producción, llegamos a que la derivada es igual al precio del capital. El precio de cada una de esas variedades de capital tiene que ser igual a la productividad marginal de ese capital. Listo, y esta va a ser nuestra segunda ecuación. Muy bien, ahora para los bienes intermedios, acá es donde tenemos lo que les mencionaba la clase pasada, de que acá vamos a incluir que cada uno de estos productores de bienes intermedios tienen la patente para producirlo, entonces tienen poder monopólico. Y esta segunda ecuación que tenemos arriba nos va a dar precisamente la función inversa de demanda. Entonces esta ecuación es la función inversa de demanda. Que los productores van a tomar en cuenta para resolver su problema de maximización.
Entonces, ¿cuál es el problema de maximización de estos productores? Van a escoger la cantidad de capital, ¿cierto? La senda de ese capital, y acá tengo el precio de ese capital multiplicado por el capital en ese periodo. Tienen esa función de producción sencilla, simplemente compran ese capital y cómo lo financian con ciertos recursos que toman de los hogares que ahorran en estas firmas. Y acabo de hacer un ligero cambio relativo a la función de producción que había tenido antes, que se darán cuenta que en esta especificación es equivalente, pero es para que los resultados algebraicos sean exactamente iguales a los del libro. Entonces ahora vamos a suponer que el timing en la que se da esta compra de capital es que están comprando estas unidades de capital a los hogares que van ahorrando, y los ingresos los obtienen un periodo después. Entonces el total de los ingresos es el precio al que lo venden por el capital que producen y que le pueden vender a esos productores de bienes final, pero dado que es en un periodo del tiempo más allá, eso lo tienen que descontar al valor presente. Antes, en la anterior diapositiva, este era el sitio donde se encontraba el 1 más RDT, y en general los resultados que vamos a tener lo pueden verificar. Entonces, como tarea pueden tratar de hacer esto y replicar las fórmulas, pero dado que el libro lo hace de esta manera, quiero hacerlo de la misma manera para que sepan cómo se llega a las fórmulas, a las mismas fórmulas que tenemos en el libro. Listo. Habiendo dicho eso, entonces tenemos que estos bienes intermedios, las condiciones de primer orden para estos productores de bienes intermedios es que este K de J de T reemplazamos. Entonces acá vamos a reemplazar esta ecuación 2, y reemplazando esa ecuación 2 acá, el problema de maximización se vuelve el mismo problema, pero ahora tenemos este alfa de Ly de T menos alfa, multiplicando estos K y simplificando, me queda nada más el KJ de T a la alfa, todo esto sobre 1 más R de T, y esto menos el KJ de T. Listo, muy bien. Entonces, sacando esa derivada con respecto a KJ de T, obtengo que me da alfa al cuadrado multiplicado por Ly de T menos 1 menos alfa por K de J de T alfa menos 1, todo esto sobre 1 más RT, que viene de traer eso a valor presente, menos 1 es igual a 0, y despejando esta ecuación me da que el KJ de T estrella, que van a escoger estos productores de bienes intermedios, se puede escribir de la siguiente forma. Y noten que esta forma en que lo estoy escribiendo, o el resultado que obtenemos acá importante de esta ecuación 3, es que es independiente de J. Y eso lo que significa es que para todo J aplica esta ecuación, para todo T también. Entonces que este K, para cada una de las variedades, el K de J de T va a ser constante. Y esto va a ser importante para las siguientes simplificaciones que vamos a hacer del problema de maximización. Esto significa que estas firmas de productoras de bienes intermedios van a ser homogéneas, y
y por lo tanto van a producir la misma cantidad de capital cuando tengan cada una de ellas, así tengan diferente variedad del capital que produce. Muy bien, ahora podemos reemplazar, si reemplazamos esa última ecuación, entonces tenemos la ecuación 3 y la vamos a reemplazar en 2. Entonces reemplazando 3 en 2, lo que obtenemos es una fórmula para este precio que va a ser el precio de equilibrio. Entonces reemplazamos esa ecuación y haciendo un poco de álgebra, acá simplemente estoy reemplazando esta expresión que habíamos encontrado para K. Nos damos cuenta que acá se cancela este con este de acá y lo que nos va a quedar va a ser simplemente esta expresión fácil, que también la van a encontrar en el libro, y acá es donde cambia, acá esta expresión sigue siendo la misma expresión de las que encontramos si hacemos la especificación de la función de producción que les había puesto en el primer video, que de nuevo lo pueden hacer como tarea. Entonces encuentran esta expresión. ¿Y qué significa? Acuérdense que el costo marginal de producir para estas firmas de bienes intermedios es igual a 1 más RDT, porque eso es lo que le tienen que pagar a los hogares, dado que le están prestando la plata para poder tener esta función de producción lineal que utilizan para convertir esos ahorros en estos bienes de capital. Entonces, dado que ese es el costo marginal, el costo de oportunidad de la plata que tienen prestada y tienen que devolver, entonces podemos ver que esta expresión, si sabemos que el precio, digamos, si se acuerdan de esta fórmula, que el precio es 1 más el markup multiplicado por este costo marginal, entonces de esta fórmula sabemos que en este caso tenemos que 1 de RT multiplicado por alfa tiene que ser 1 más el markup por 1 más RT. Entonces vemos que ahí se cancelan esto. Entonces todo esto despejando este markup nos da que esto es igual a 1 menos alfa sobre alfa. Entonces este es el markup que tienen las firmas que ganan por encima de su costo marginal. Y esto era lo que nos referíamos con competencia imperfecta. Acá hay dos cosas que son fundamentales que permiten que haya este markup que lleva a unos beneficios positivos para esta firma. Entonces, ¿qué permite esto? Dos cosas. Primero, que van a tener la patente de producción exclusiva de ese bien, entonces si se ven en el problema de maximización, dado que tienen el monopolio de la producción, la firma incorpora en su problema de maximización esta función inversa de demanda. Y segundo, para que tengan este markup, dense cuenta que es importante que alfa sea menor que 1. Si alfa es exactamente igual a 1 y nos devolvemos a la función de producción de bienes finales, entonces nos damos cuenta que acá serían todos los diferentes tipos de capital serían sustitutos perfectos cuando alfa es igual a 1. Si alfa es igual a 1, escribámoslo en otro color, alfa igual a 1, entonces implica que son los KJ son sustitutos perfectos. Y en ese caso, si son sustitutos perfectos, entonces podemos devolvernos acá, en este caso, cuando son sustitutos perfectos, no habría markup. La intuición
la intuición es que cualquiera de los individuos que está produciendo un tipo de capital, si tengo dos veces ese tipo de capital y no hay esos rendimientos marginales decrecientes en la cantidad de capital que tengo de cada una de las variedades, entonces puedo sustituir un tipo de capital por otro tipo de capital sin ningún problema. Esto va a llevar a que deje de tener ese poder monopólico. Es más, y ya para terminar con este video, ponemos que si alfa decrece, entonces el producto marginal de cada bien es más decreciente. ¿Y esto qué implica? Esto implica que la curva de demanda es más inelástica. Lo que implica que aumentan las ganancias monopólicas de estas firmas intermedias. Y eso lo pueden revisar, y si quieren también lo dejo como ejercicio. Entonces pueden ver que la elasticidad de la demanda, que esta se puede calcular, entonces pueden hacerlo ustedes de las fórmulas que tenemos. Esta es la elasticidad de la demanda por capital por parte de los bienes finales. La forma más fácil sería sacar la derivada después de sacar los logaritmos. Se dan cuenta que esta elasticidad de la demanda, entonces intenten hacerlo en casa, es igual a menos 1 sobre 1 menos alfa. Entonces, cuando tenemos, si vemos el valor absoluto de esto, entonces cuando se reduce alfa, también se va a reducir esta elasticidad y se vuelve más inelástico. En este caso, esto lleva a mayores ganancias de las firmas intermedias. Muy bien, entonces dejemos por acá en este video. Después voy a seguir qué pasa con las ganancias de estas firmas intermedias y cómo podemos ver el último sector que tenemos que considerar, que es el sector de las ideas, y después cómo podemos combinar todos estos procesos de optimización para llegar a la solución del modelo y descifrar cómo se crea este crecimiento endógeno y, en últimas, qué factores son los que lo afectan. Hasta la próxima.